¿Qué son patrones negativos de conducta? Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Cómo puede superar estos patrones negativos de conducta que le impiden llegar a un nivel espiritual perfecto? Querido público, esperamos que a través de esta prédica del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, todos lleguen a alcanzar la santidad y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la 10ª y última prédica de la serie Patrones Negativos de Conducta. Ya saben que los patrones negativos de conducta se refieren a las fallas en su comportamiento o a la falta de empatía emocional para interrelacionarse con otros debido a que ha pasado por etapas negativas en su proceso de desarrollo humano. Es decir, desarrollará esos patrones negativos de conducta debido a que ha tenido experiencias no buenas o incorrectas durante su crecimiento. Esto es, ha tenido malos ejemplos durante su niñez. Podrá llegar al nivel del espíritu y del espíritu perfecto si haya esos patrones negativos de conducta y se despoja uno a uno de todos ellos. Estoy plenamente seguro que al escuchar esta serie de prédicas podrá entender muchas cosas que antes no comprendía. Sin embargo, habrá algunas de ellas que todavía no podrá poner en práctica en su vida diaria. Y esto será porque no se percatará de sus propios patrones negativos de conducta o malos hábitos, o no admitirá que los tiene, o simplemente porque es obstinado y no se decide a corregir en su vida lo que tiene que corregir. Hoy les compartiré acerca de otros patrones negativos de conducta como la falta de fuerza de voluntad, la falta de paciencia, de dominio propio o de concentración. Querido público, para crecer espiritualmente deberá corregir sus fallas en lo que respecta a su fuerza de voluntad, paciencia, dominio propio y concentración. Dejar lo que debe hacer hoy para el día de mañana, su falta de concentración para recordar algo importante o no cumplir con lo que ha decidido hacer son obstáculos serios que le impedirán crecer espiritualmente. Los que han llegado a la roca de la fe y al nivel del espíritu no pueden tener esos malos hábitos. Sin embargo, hay algunos que todavía conservan algunos de ellos. Por ejemplo, no cumplir con lo que se promete hacer o con lo que ha decidido hacer. Suponga que hay una hermanita que no puede bajar de peso. Este es solo un ejemplo. Así que, por favor, no mire a la hermana que está a su lado con malos ojos. La pregunta es, ¿por qué no pueden bajar de peso a pesar que se deciden a hacerlo? En muchos casos, no cumplen con lo que se han determinado a hacer, es decir, comer menos porque no pueden decir no a la tentación del chocolatito, del pancito o del pollito. Y, ¿saben lo que dicen? Que primero van a comer todo lo que les gusta y luego comenzarán la dieta. O empiezan su dieta con determinación, pero a los pocos días la dejan. No pueden controlar su apetito. Abandonan la dieta diciéndose a sí mismas que no necesitan hacerla. Al final, se dicen que es mejor vivir sin tanto estrés o simplemente dan otros pretextos y se consuelan diciendo que no están tan gordas. Hermanas, han aumentado 3 tallas en su ropa y todavía se preguntan si necesitan dejar de comer. Les pregunto, ¿acaso el aire o el agua engordan? ¡Claro que no! Y hay otras hermanas que posponen la dieta diciendo que en cualquier momento pueden bajar de peso y que, por eso, no precisan empezar hoy mismo. La verdad es que jamás van a empezar. Hermanos, no se engañen. Los que tienen esta clase de actitud en su vida diaria tendrán este mismo patrón de comportamiento en su vida de fe o cristiana. Por ejemplo, digamos que alguien así se decide ir a la iglesia después de su trabajo para orar por 1 hora. Sin embargo, mientras llega el final de la jornada, se siente muy cansado y le vienen ganas de ir a casa para echarse en la cama y descansar. Así que se apura para llegar a casa y descansar. Se echa en su cama por un ratito y se cubre con su frazada. Entonces, sus ojitos comienzan a cerrarse de sueño y él empieza a cabecear de cansancio. Le pregunto, ¿qué cree que va a suceder? Simplemente ya no querrá levantarse de su cómoda camita y venir a orar. No se necesita ser profeta para eso, ¿cierto? Lo mismo sucede cuando las hermanitas fracasan en su intento de ponerse a dieta. Hay quienes dicen que van a venir a orar
todos los días, pero al final desisten por diversas razones. Una es que no se sienten bien y que necesitan descansar ese día. Otra es que van a empezar el día de mañana y así lo van postergando día tras día y ese mañana nunca llega. Para los que son así, les será difícil dejar esos malos hábitos. Sin embargo, si se esfuerzan y luchan por despojarse de la fatiga, es decir, si superan todo cansancio a través de la oración, entonces lo podrán lograr. ¿Cuántos lo creen? Ahora bien, si perseveran en este propósito, vencerán toda fatiga y desidia, incluso si están cansados. No obstante, si empiezan a dar excusas para no orar debido a que están agotados por el día de trabajo, no podrán superar ese patrón negativo de conducta. Y si eso continúa, ya no necesitarán de pretextos para quedarse en casa descansando en vez de ir a orar a la iglesia. Si piensa que puede dejar para mañana el venir a la iglesia a orar y dar alguna excusa para no hacerlo, entonces dejará de venir ya no solo una vez, sino 2 o 3 veces por semana. Y al final ya solo vendrá a los cultos y nunca a la oración. O vendrá solo cuando yo venga. O pensará que es una exageración bíblica el afirmar que no entrará al cielo si no ora diariamente. Retomando la prédica, hay quienes escuchan la palabra de Dios y deciden dejar sus malos hábitos, pero con el paso de los días cambian de actitud. Por ejemplo, alguien quien frecuentemente llega tarde a los cultos y a otras reuniones decide dejar ese mal hábito luego de haber escuchado esta serie de prédicas. Se siente mal por ello y también piensa que no es un buen ejemplo para los demás. Bien, por algunas semanas llegará puntual a los servicios. No obstante, después de un par de meses, ese cargo de conciencia que lo llevó a corregirse se irá esfumando y volverá a su mala costumbre de llegar tarde a los servicios. Siempre tendrá un pretexto plausible y volverá a su estado anterior. Les doy otro ejemplo. Suponga que alguien quien tiene la pésima costumbre de chismosear decide dejar de hacerlo y solo hablar la verdad. Pero luego ve a una diaconisa cometer un error y le pica la lengua por decírselo a alguien más. Sin embargo, mantiene la boca cerrada pensando que se ha determinado a cambiar y a no comentar las fallas de los demás. Pero alguien muy allegada a ella viene y le comenta algo de la misma diaconisa a quien ella había visto antes. En ese mismo momento, su determinación a no chismosear desaparecerá y comenzará a contar lo que ella vio de esa hermana pretendiendo estar preocupada por su vida espiritual y se dirá a sí misma que en realidad no ha murmurado sino que tan solo ha dicho la verdad de lo que vio. Le pregunto, si no puede guardar su boca, ¿cree usted que algún día podrá llegar a la santidad? Hermanos y hermanas en Cristo, incluso antes de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, una vez que me determinaba a hacer algo, no cambiaba. Como ya les he mencionado, en mi época de colegial, yo tomaba mucha agua antes de acostarme para así levantarme muy temprano por la mañana. Como era joven, y en especial en las mañanas durante el frío invierno, era difícil levantarme de la cama. Yo solía acostarme alrededor de la medianoche y levantarme a las 4 de la mañana. Como los adultos en mi casa se levantaban a esa hora, yo también lo hacía. Y luego ordenaba mi cuarto y tomaba el desayuno. Además, vivía lejos del colegio. No era muy fácil ni agradable levantarse a las 4 de la mañana porque dormía como encogido debido al frío que hacía en mi dormitorio. Hace mucho tiempo se usaba como calefacción un pedazo de carbón del tamaño de un ladrillo. Cuando estaba en secundaria, en casa se usaban 2 de esos ladrillos de carbón para calentar la casa durante todo el día.
En esa época, el carbón no era tan bueno como el actual, pero de cualquier forma, uno de esos pedazos de carbón duraba todo el día. Ahora bien, tal vez se pregunte cómo era posible eso. Bueno, se los cuento. Era así. Se dejaba un hueco para que entrara el oxígeno solo por un momento y luego se lo tapaba. Entonces, ese pequeño fuego no se apagaba y quedaba prendido el carbón. El carbón no se consumía rápido porque el ducto de aire estaba cerrado. Por eso podía durar 24 horas. Pero si se dejaba la vía de entrada del aire abierta, no duraba mucho. Así vivía la gente antes para ahorrar incluso un poco de carbón. No estoy seguro si entre los hermanos hay alguien que haya pasado por esta experiencia. Bueno, el punto es que por ahorrar carbón, mi dormitorio se quedaba frío como un témpano. Por eso me era difícil levantarme a las 4 de la mañana y por eso también dormía doblado en 8 en mi cama. Así que tomaba bastante agua antes de irme a dormir para que en la madrugada por obligación tuviera que levantarme para ir al baño. En realidad era la necesidad de ir al baño lo que me despertaba. Además, desde joven yo mismo me disciplinaba si no cumplía lo que me había propuesto hacer. Así me educaba. Incluso me imponía castigos. Como desde pequeño forjé en mí esta clase de carácter estable y firme, no me fue difícil luego vivir una vida cristiana correcta y recta, luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como mi Salvador. Jamás pensé que vivir una vida cristiana fuera difícil. Si alguien cree que es difícil, es porque no ama en verdad a Dios ni le puede ser fiel. Si alguien tiene fe y es fiel a Dios, con seguridad lo amará. Pero, claro, si no tiene fe o tiene una fe tibia, vivirá una vida cristiana sin gozo, en permanente aflicción por la tentación y el pecado. Aun cuando tenía que vivir esperando el cheque de mi salario y con un montón de deudas por pagar, siempre tenía el gozo de mi Señor en el corazón. A pesar de las cuentas que llegaban una tras otra, siempre estaba feliz. Incluso ahora hay hermanos que eran mis vecinos en aquellos días. Les pueden preguntar. Aún en ese pueblo medio abandonado donde vivía con mi familia, mi hogar rebosaba de gozo y de alabanzas todo el tiempo. Mi esposa siempre estaba cantando alabanzas mientras lavaba la ropa a mano, no en lavadora. También lo hacía cuando iba de compras al mercado. Todos entonábamos alabanzas todo el tiempo. Jamás pensamos que éramos pobres. No creo que haya mucha gente que haya vivido como nosotros lo hicimos en esa época. En aquellos días, para mí era difícil comprar incluso algunas galletas para mis hijas. Aún así, en mi familia nunca nos creímos pobres ni pedíamos dinero a otras personas. ¿Saben algo? Incluso nos creíamos millonarios y prósperos porque el reino de Dios estaba en nuestro corazón. Yo no podía entender por qué muchos no podían despojarse del pecado. Y es que, desde que fundé esta iglesia, no me fue difícil resistir el pecado. Me despojé de esa naturaleza pecaminosa rápidamente en la medida en que leía la Biblia, oraba y ayunaba y obedecía la palabra de Dios. Por ello, desde que Dios nos dijo que no le agradaba el color negro, dejé de usarlo y en la iglesia jamás lo hemos usado. Ahora bien, hay cosas que inevitablemente son de color negro, no hay otra opción, pero si la hubiera, no las usaríamos de ese color. En mi casa, por ejemplo, no hay nada de color negro, ni siquiera hay algo de color oscuro, ni ropa, ni aparatos. ¿Saben por qué? Porque a Dios no le gusta ese color. A Dios le gustan los colores claros y brillantes. En el cielo todo deslumbra. Igualmente, la Biblia menciona que los colores de todos los materiales en el templo de Dios eran claros y brillantes. Igual es la luz de aurora que muchos han visto. Le pregunto, ¿por qué haría algo yo que a Dios no le gusta? Hermano, si vive por la palabra, Dios confortará su alma y le dará gozo, paz y además lo protegerá. Sin embargo,
Piensen tan solo en los que no viven por la palabra de Dios. ¿Acaso no están siempre en problemas? Y eso es debido a que no guardan los mandamientos de Dios. Por eso, yo me limito a hacer lo que Dios me manda hacer y no hacer lo que Dios me dice no debo hacer. Eso es todo. En más de mis 30 años de vida cristiana, no he desobedecido a Dios. Mi actitud jamás ha cambiado. Yo no tengo un corazón cambiante. Queridos hermanos, incluso la gente del mundo dice que ser positivo, saber controlarse y tener concentración en lo que uno hace son aspectos importantes para tener éxito en la vida. Si me permiten, les voy a comentar los resultados que mostró un test o encuesta muy conocida. Se agrupó a niños de 4 años de edad y se les dio una bolsa de galletas dulces. Si querían, podían comerlas inmediatamente, pero si las guardaban sin tocarlas por 15 minutos, se les iba a dar otra bolsa más. ¿Cuántos años tenían esos niños? Sí, creo que debían tener cerca de 4 años de edad, pero no más de 6 años. Ahora bien, algunos de ellos se comieron las galletas apenas recibieron la bolsa, mientras que otros esperaron los 15 minutos. Para evitar la tentación de comer, algunos de los niños se tapaban los ojos, otros jugaban o hacían cualquier otra cosa para no ver a los niños que estaban comiendo las galletas. De cualquier forma, los niños que esperaron los 15 minutos recibieron la otra bolsa de galletas. Pero lo que es más interesante es el resultado que ese experimento mostró luego de 15 años. Los niños que en esa época no habían tenido la paciencia de esperar los 15 minutos, ya de adultos vivieron una vida llena de estrés y de tensión. Asimismo, les costaba bastante poner atención en sus labores o empleos y no podían tampoco establecer relaciones amicales consistentes y duraderas. No obstante, los otros niños que sí esperaron los 15 minutos se adaptaron bien tanto en escuela, universidad, en su familia y empleos, y tuvieron calificaciones muy superiores en comparación a los otros niños. Y al crecer, estos muchachos se desenvolvieron mucho mejor que los otros en todo aspecto y área de su vida porque precisamente tuvieron paciencia y autocontrol sobre sus instintos. Me dirijo ahora a los jóvenes. Deben recordar este dato y corregir ese patrón negativo de conducta que es la impaciencia. Los padres también deben enseñar a sus hijos buenos modales. Yo he visto algunos que son impacientes. Gritan por el mínimo dolor. Cuando se caen, pareciera que se fueran a desmayar o que se hubieran roto un hueso. Hermano, usted debe aprender a ser paciente desde su juventud. Yo lo aprendí leyendo la novela Los Tres Reinos. Como ya les he mencionado, en esa novela uno de los principales personajes había sido herido por una flecha con veneno. Y la parte afectada por ese veneno empezó a gangrenarse, es decir, a podrirse. En ese momento, el mejor doctor del ejército le dijo al general, que es ese personaje principal en la novela, que para sanar y salvarse debía de raspar el veneno que ya se había impregnado en el hueso. Ahora bien, para ello debía sacar la piel, abrir la parte infectada y luego limpiarla. Y para hacerlo, le dijo el doctor que debían de atarlo de brazos. Sí, debían de atarlo de brazos para evitar que se moviera. Sin embargo, este general le dijo al doctor que no era necesario que lo ataran. Y así lo hizo el doctor, no lo ató.
Y mientras este médico estaba abriendo la herida sin anestesia y limpiando el hueso, el general estaba jugando ajedrez con el otro brazo. Dice el relato que los que se encontraban alrededor podían escuchar cómo el bisturí del doctor raspaba el hueso y se les ponía la carne como de gallina, es decir, se erizaban de miedo. Pero el general solo los miraba, se sonreía y continuaba jugando ajedrez. Cuando estaba leyendo esta novela, pensé que no debía ser algo difícil ser paciente y soportar el dolor. También pensé que si ese personaje lo podía hacer, yo igualmente lo podría hacer. Y eso sería una gran ventaja para mí. Así empecé a cultivar esta virtud de la paciencia en mi vida. Y me probaba a mí mismo de diferente forma y en diferentes circunstancias. Incluso procuraba soportar cualquier clase de dolor que tenía. Luego de hacerlo varias veces, el dolor desaparecía y me decía a mí mismo que ya podía soportar todo. Así que, si me caía, me rasguñaba o me lastimaba de cualquier forma, no gritaba ni me quejaba. Cuando estaba en el colegio, ya cultivaba esa clase de paciencia, incluso antes de leer la novela Los Tres Reinos. Hermanos, les cuento algo. En el colegio solían venir a vacunarnos. Algunos niños apenas oían eso, temblaban de miedo. Y cuando venían a colocar las inyecciones, gritaban apenas veían a las enfermeras entrar al salón de clase. Había incluso algunos compañeros que se tiraban al suelo de miedo para que no los vacunaran. Al ver eso, me decía a mí mismo que yo podía soportar la inyección. Así que apretaba mis dientes y, ¿saben algo? No me dolía tanto. En realidad no era tan doloroso como me lo había imaginado. Estas vacunas eran 2 veces al año. Antes eran como 12. La gente mayor sabe a lo que me refiero. Incluso le quedaban marcas como manchas o cicatrices en los brazos. Estas vacunas eran contra la viruela, sarampión y otras enfermedades. El día que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, todas esas manchas y cicatrices que tenía producto de esas vacunas desaparecieron. Creo que tenía como 24 cicatrices, 12 en cada brazo. Pero ahora no tengo ni una. ¿Y ustedes, hermanos mayores, tienen todavía alguna? Bueno, luego de haber leído de este personaje en la novela Los Tres Reinos, aprendí a ser paciente. Así pude soportar muchas cosas. Y ahora puedo soportar toda clase de dolor. Sí, toda clase de dolor. No obstante, hay algunos que gritan de dolor creyendo que es insoportable.
y hay otros que lo exageran. Una pregunta, ¿a qué grupo pertenece usted? Sí, hermano, hay algunos que exageran realmente todo dolor, por más pequeño que sea. Si se caen, gritan de dolor. Si van al dentista, también lo hacen. Bueno, como les estaba diciendo, si son pacientes podrán alcanzar la santidad más rápidamente y, asimismo, podrán destacar en sus estudios. Desde luego, esto también es necesario para los que ya son adultos. Deberá perseverar en ese objetivo de desechar todo mal hábito de su vida. Joven, si se decide a estudiar 3 horas al día, deberá hacerlo. Debe cumplir lo que se propone sin importar lo que pase. Quizás al principio no pueda del todo concentrarse y le pueda resultar hasta un poco difícil, pero deberá perseverar hasta que logre enfocarse en su objetivo. Hermanos, para los cristianos es más fácil concentrarse en algo. La gente del mundo se distrae rápidamente. Ahora bien, si un creyente no puede concentrarse en algún tema, deberá orar más. Luego de 10 o 30 minutos de oración, podrá hacerlo. Si decide orar 1 hora al día, deberá separar ese tiempo y orar sin distraerse en otras cosas. No deberá posponer la oración, arguyendo que está ocupado o cansado. No deberá cambiar de decisión, argumentando que ese día no está concentrado para orar o que solo va a orar media hora. Deberá desechar toda idea que lo pueda distraer. Deberá tener el hábito de orar por el tiempo que ha decidido hacerlo. Si lo hace así 2 o 3 veces, la próxima vez le será más y más fácil hacerlo. Deberá disciplinarse para hacer lo que se decide hacer y así corregir todo mal hábito que pueda tener en esta área de su vida. Les cuento algo. Cuando era estudiante, yo mismo me disciplinaba si no podía cumplir con mi palabra. Así, me discipliné para cumplir mis promesas y también para ser paciente. Por eso, luego, en mi vida cristiana, no me fue difícil despojarme del pecado. No buscaba pretextos para autojustificarme si no había podido alcanzar el objetivo que me había planteado. Hermano, para llegar al nivel del Espíritu es muy importante tener un corazón constante, inmutable y no cambiante. Podrá guardar su corazón solo si tiene la fuerza de voluntad necesaria para controlar sus deseos y para ser paciente. Si no tiene un corazón cambiante, traicionero, egoísta, codicioso ni celoso, entonces le será fácil llegar al nivel del Espíritu. Pero si tiene algo de eso en su corazón, será imposible que crezca espiritualmente. Ni siquiera podrá llegar a la roca de la fe. Hermano, definitivamente deberá despojarse de todo eso. Hay otras cosas más además de esas. Sin embargo, si se determina a hacerlo, podrá desechar toda esa maldad de su corazón. Pero, reitero, deberá determinarse y esforzarse para ello. ¿De qué cosas deberá despojarse? Se lo repito, de todo egoísmo, codicia, corazón cambiante y traicionero y de los celos. No deberá tener nada de eso en su interior. Si todavía tiene algo de eso, no podrá llegar a la roca de la fe. Los que ya se han despojado de eso podrán crecer espiritualmente y llegar al nivel del Espíritu. Hermano, cualquier cosa, por más insignificante que le parezca, podrá impedir que llegue al nivel del Espíritu. Por eso, deberá guardar su mente y su corazón de toda mala influencia. Los que piensan así aborrecerán todo lo que Dios aborrece. Yo incluso he visto a varones tener celos. Yo jamás he sentido celos, ni de joven ni de adulto. Así que, luego de aceptar al Señor Jesucristo, me fue fácil despojarme de los celos, ya que ni siquiera sabía qué cosa eran. No obstante, en mi vida ministerial he visto a muchos tener celos, en especial a las damas. Si yo, por ejemplo, elogio la labor de una hermana, las demás ponen una cara de disgusto.
Incluso los varones hacen lo mismo. Estimados hermanos, hasta ahora les he dado algunos ejemplos de estos patrones negativos de conducta. Tal vez crea que solo tiene uno o dos de ellos porque en alguna medida conoce la palabra de Dios. O quizás haya otros que piensen que como estos patrones negativos de conducta tienen que ver no solo con su comportamiento, sino también con su forma de expresarse y de sentir, no podrán despojarse de todos ellos. Tal vez se pregunte, ¿qué debe entonces hacer? Es cierto que hay muchos de estos malos hábitos que les será difícil hallarlos y más aún despojarse de ellos a pesar que escuche estos mensajes varias veces. Pero, ¿saben algo? Nada, escúchelo bien, nada le será imposible con la ayuda del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Oren intensamente y pidan la ayuda del Espíritu Santo. Primero, deberá orar con todo su corazón para hallar esos patrones negativos de conducta. Ore para encontrar esos malos hábitos que no puede hallar por sí mismo. Y orando, el Espíritu Santo podrá identificarlos tal como si los estuviera viendo en un espejo. El Espíritu Santo le hará recordar gestos, actitudes y palabras tal como si las estuviera observando en un video. Se las traerá a la memoria y así podrá darse cuenta de esos patrones negativos de conducta. Ahora bien, en la medida en que ora, también deberá poner en práctica lo que debe corregir. Filipenses capítulo 4, versículo 9 señala sobre esto. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, hay quienes oran con fervor, se quedan en la iglesia luego que han terminado la oración de Daniel para orar más. Cada uno tiene sus propios pedidos de oración. Le pregunto, luego de orar con tanto fervor, ¿no cree que debería practicar lo que ha pedido en oración y así su estilo de vida podría cambiar? Claro que sí debería hacerlo. Si solo ora y no acciona, la oración no le será de beneficio alguno. Hermano, la oración debe ir acompañada de acción. Hay muchos que oran, pero no obran en consecuencia. Debe recordar por lo que ha orado y ponerlo en práctica. Volviendo al mensaje, tal como menciona este pasaje, deberá poner en práctica todo lo que aprende, recibe y oye de la palabra. Si lo hace, aun cuando al principio le pueda parecer difícil, si persevera, triunfará. Podrá aplicar en su vida lo que ha leído y aprendido de la palabra de Dios. Si haya algo no bueno en su forma de ser, por más insignificante que lo pueda considerar, no deberá dejarlo pasar creyendo que no es importante en su crecimiento espiritual. Jamás deberá darse por vencido en su esfuerzo por cambiar. Deberá perseverar en hacer lo bueno hasta el final sin pretextos ni excusas. Anteriormente ya les he mencionado este ejemplo. Alguien que no es ordenado desea cambiar. Primero, deberá procurar ordenar todas las cosas en su dormitorio. Esto no debería ser difícil. Sin embargo, para alguien que nunca lo ha hecho, le requerirá cierto esfuerzo y determinación. A veces, por estar apresurado o porque simplemente no tiene ganas, dejará todo desordenado. Hermano, si en este momento se siente aludido, espero que se esfuerce y persevere más en ser ordenado y así podrá cultivar un corazón constante y podrá igualmente despojarse de ese patrón negativo de conducta. Termino el mensaje.
Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27 nos explica la razón por la que el Señor se ofreció como sacrificio para salvarnos. Y dice la Escritura, para santificarla. Aquí se refiere a la iglesia. Continúa el pasaje, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, les he compartido una serie de 10 prédicas acerca de estos patrones negativos de conducta. Ahora bien, si ustedes no ponen en práctica lo que han oído, no les será de beneficio ni de provecho alguno. En estos días he podido observarlos. Y he visto que a pesar de haberles compartido todas estas prédicas, hay aún muchos que no las aplican en sus vidas. Luego de haber usado algo, deberían ponerlo de vuelta en su sitio, pero no lo hacen. Y si lo hacen, no lo ponen en el lugar correcto. Veo mucho de esto. Y aún tratándose de algo tan fácil de hacer, no lo pueden hacer. No obstante, si hicieran de esto un hábito, luego de haber usado algo, lo colocarían en el lugar correcto. Hay algunos que se preguntan cómo todo puede estar en su sitio si en algún momento lo tienen que usar. A esos les respondo también con una pregunta. ¿Cómo pueden vivir en un total desorden? Entonces, tal vez me digan que soy un maniático del orden. Pero le pregunto, ¿acaso vivir en un total desorden significa no ser un maniático del orden? Hermano, no se imagina lo bueno que sería para usted ser ordenado en su vida. Les comparto algo. Aquí en Corea del Sur, como ya saben, todos los varones deben servir en el ejército. Y es muy bueno para ellos aprender a ser ordenados y organizados. Aprenden a cumplir órdenes de acuerdo a los rangos y también a limpiar y a ordenar sus artículos personales. En el ejército se pasa revista a las barracas o dormitorios a las 9 de la noche justo antes de dormir. Al menos así lo hacían cuando yo estaba cumpliendo mi servicio militar obligatorio. Y si alguno no pasaba la revisión, todos los miembros del grupo eran castigados. Por eso, todos se organizaban. Cada soldado tenía su propio casillero, pero generalmente lo atiborraban con un montón de cosas como ropa de invierno, medias y otras clases de prendas. Aún así, cada uno de ellos debía ordenar todo en su casillero. También, la ropa debía estar ordenada por tipo y talla. Todo debía quedar a la misma altura y de manera uniforme. No se debía colocar, por ejemplo, la ropa interior junto con otra clase de prenda. Todo debía de estar en orden, clasificado por prendas y también por talla y uso. Hermano, en el ejército no se pregunta por qué se hacen las cosas. Tan solo se obedece y todo se hace en orden y según las reglas. Ahora bien, aún sabiendo que se va a pasar revisión todos los días, había algunos que no eran ordenados. A esos se les llamaba los torturadores. Si en la tropa había uno de esos indisciplinados o desordenados, todos los del grupo sufrían por su culpa. Si se le castigaba a uno del pelotón, se les castigaba a todos, y debido a uno, los demás también eran disciplinados. Los otros trataban de enseñarles cómo ordenar todo, pero había algunos que no lo hacían. Y por eso todo el grupo era castigado. Luego de terminar su tiempo de servicio militar obligatorio, en su gran mayoría los varones ya tienen la costumbre de ser ordenados
y limpios. Y si después se casan con alguna dama que ha sido bien educada, serán bien considerados por su familia. Dirán que son varones bien formados y educados. Claro que sí, el esposo sabrá cómo organizar y limpiar la casa. Y en especial la cocina cuando la mujer no esté presente. Una pregunta, ¿acaso está prohibido o es malo que el hombre cocine o que ayude en la cocina? Sé que hace algunos años a los varones se les inculcaba la idea que no debían ni siquiera asomarse por la cocina, salvo que fuera para comer. Sin embargo, hoy en día todo eso es diferente. Los hermanos cocinan, lavan la ropa, limpian la casa y hacen otras tareas domésticas. En especial, en la actualidad, hay muchos matrimonios que se ayudan mutuamente. Tal vez algún hermano podría criticar ahora a su esposa porque no es un ejemplo de mujer hacendosa en el hogar, que es él quien le provee de todo y que ella debería de respetarlo más. Pero tenga cuidado, su esposa podría responderle que el marido de su mejor amiga trabaja más que usted y que aún así la ayuda en las labores domésticas. Hermano, su esposa no es ninguna ociosa. Tiene ocupado todo el día lavando la ropa, limpiando la casa y cuidando de los niños. Además, tiene que hacer las compras en el mercado y cocinar para toda la familia. ¿Saben algo, hermanos? No hagan eso. No se imaginan lo feliz que serían si ambos se esforzaran por entenderse y ayudarse mutuamente. Hermano, no piense que usted es el amo de la casa. Si sabe cómo respetar a su esposa, ella también lo respetará. Ahora bien, si el marido ignora los requerimientos de su esposa y solo la grita, ella no lo podrá respetar. Hermano, no haga que su mujer solo aparente respetarlo cuando está presente y que cuando esté con sus amigas se queje de su forma de ser. Haga todo lo posible para que su esposa, en forma sincera, hable bien de usted, incluso cuando no está presente. No presione a su esposa, más bien sea para ella un buen esposo y así ella lo respetará. Alguien diga amén. Espero, amados, que todos anhelen ser parte de esta iglesia santa, pura, gloriosa, sin mancha ni arruga, como verdaderos hijos e hijas de Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que no solo se despojen de todo pecado y maldad, sino igualmente lleguen a transmitir en su vida diaria, en todo tiempo y en todo lugar, el aroma de Cristo y así glorifiquen a Dios Padre en cada instante de sus vidas. Ahora, oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Haz que el mensaje que han escuchado hoy cale en el corazón de tus hijos y se haga un estilo de vida en ellos. Padre, gracias. Hoy he terminado de compartir esta serie de mensajes sobre los patrones negativos de conducta. Bendice a tus hijos para que graben en su mente estas prédicas y puedan corregir todo aquello que deben corregir en sus vidas. Pon en ellos la fuerza de voluntad necesaria para determinarse a cambiar su estilo de vida, tanto en sus acciones como en sus palabras, y así sean gratos ante ti. Bendícelos y bendice igualmente a sus familias. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula,
tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede superar estos patrones negativos de conducta que le impiden llegar a un nivel espiritual perfecto? Querido público, esperamos que a través de esta prédica del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, todos lleguen a alcanzar la santidad y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios.
Ahora meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.